Bien, buenos días de nuevo a todos. Entre los temas de oración, que se nos ha pasado decirlo, está también Carlos Abel, el hijo de Clara. Esta semana ha tenido que estar en el hospital, esperemos que ya en los próximos días salga y vamos a orar por él también. Lo tenemos en nuestros temas de oración que pasaremos a las células. Pero Clara, vete tranquila, cuidaremos de Carlos, nos preocuparemos de él también su hermano Roberto, que está aquí, y tú puedas disfrutar bien tu tiempo allí, relajarte, gozarte con tu familia, con tus nietas, con tu hijo allí, ¿verdad? Y la iglesia también que vas a visitar donde tú asistías. Muy bien, estamos siguiendo con el libro de Deuteronomio, ¿verdad que sí? ¿Correcto? ¿Vale? La repetición de la ley, es un libro que repite la ley, repite los mandamientos de Dios, los consejos que Dios había dado al pueblo, repite también historias que habían pasado a lo largo de los 40 años en el desierto, de manera que Dios en este último libro de los 5 que escribió Moisés, pues sigue preparando a su pueblo para entrar en la tierra prometida. Tenemos una foto del mapa actual de Israel, si se puede publicar, ahí lo tenemos, muy bien. Es el mapa actual, la geografía es la misma, solamente que la distribución política es diferente. Pero veis que encontramos la parte del Mar Muerto, ¿sí? ¿Lo veis? Ahí el Mar Muerto, y un poquito más arriba pone Río Jordán, ¿lo veis? ¿Sí? No. Sí, se ve, ¿eh? ¿Veis el mar en color azul? Un poquito arriba ya pone Río Jordán hasta llegar a un lago, el mar de Galilea, que está en la parte norte. Y la parte de arriba del Mar Muerto, donde acaba el río Jordán, ¿veis la ciudad de Jericó? Jericó, ¿qué pone? Muy bien, pues a este lado del río, esta parte blanca del río, encima del Mar Muerto, pero esta parte blanca del río, junto al río Jordán, es donde se encuentra el pueblo de Israel después de 40 años en el desierto, habiendo salido desde Egipto, pasado 40 años, toda la parte sur, Egipto está a la parte de la izquierda, han tenido que recorrer todo este territorio y han tenido que llegar hasta la parte de aquí del Mar Muerto, la parte del río Jordán, con la ciudad de Jericó al otro lado del río. Y ahí están, porque esa tierra es la tierra prometida. Esa tierra es la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Es la tierra que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré grandemente, multiplicaré tu descendencia y os daré una tierra para que viváis, para que estéis como pueblo, para que seáis además luz a las naciones, de testimonio a las naciones que pasaban por ahí. Así que esta es la tierra, Canaán en la antigüedad, Palestina posteriormente, ahora mismo se le llama la tierra de Israel. Y es el lugar donde estaba el pueblo de Israel. Entonces ahí ha acampado casi 2 millones de personas al otro lado del río Jordán, el río Jordán delante de ellos y la tierra prometida delante. Tenían que entrar a esa tierra prometida. Pero para entrar a esa tierra prometida, Dios durante 40 años los había estado preparando. Y ahora Moisés, justo antes de entrar, porque Moisés no iba a entrar, no iba a cruzar el río Jordán, no iba a entrar con ellos, Josué lideraría al pueblo para conquistar la tierra prometida. Y ahora Josué les está recordando todas estas cosas que Dios ha hecho con ellos, los mandamientos que les ha dado. Y sobre todo Moisés les va a recordar 3 aspectos esenciales para la supervivencia y para la vida. 3. El primero es la identidad, quiénes somos. El segundo es el propósito, para qué estamos aquí. Y el tercero es el destino, a dónde vamos. Entonces, Moisés veremos 3 pasajes, ahora en el capítulo 6 y capítulo 7 de Deuteronomio, donde Moisés les va a recordar al pueblo de Israel cuál es su identidad, cuál es su propósito en la tierra prometida y cuál es su destino que Dios tiene para ellos. Y eso me ha hecho recordar una pequeña anécdota personal, que cuando tenía 10 años, mis padres decidieron enviarme a un colegio internado allí por Gerona, por Bañolas, Alcoyell se llama, y yo recuerdo que íbamos con el coche, mis padres, yo también, para allí, kilómetros desde Santa Coloma, Gerona, Bañolas, luego más allá. ¿Sabéis dónde está la Arcada?
El campamento de la Arcada, un poquito más allá de la Arcada todavía, ¿vale? Un gran complejo escolar allí, el Collell. Bueno, me llevaron allí y claro, me dejaron allí y me llevaron y me dejaron, y no se volvieron. Y todo eso supuso para mí, ahora que lo veo ya en retrospectiva, con perspectiva del tiempo, en aquel momento no era muy consciente, pero supuso para mí un esfuerzo por mantener mi identidad. Allí yo iba a conocer compañeros nuevos, una habitación nueva, una cama nueva, nuevos profesores, nuevas actividades, todo nuevo para mí. Pero yo iba a mantener mi identidad, iba a recordarme de mis padres, de mis hermanas, de mi casa, de mi ciudad, de lo que había vivido aquí en Santa Coloma, mantener la identidad. Era consciente, tenía un propósito, mis padres me llevaron allí con un propósito. El propósito es que yo allí estudiase y sobre todo aprendiera disciplina. Orden, disciplina, ordenado, porque yo era un poquito rebeldillo con mi manera y mi conducta. Así éramos 4 en casa, mis hermanas, yo, mi madre con la tienda. Bueno, les liaba un pollo tan gordo que dijeron, nos lo quitamos de encima durante un tiempo, porque si no aquí no podemos con todo esto. Entonces me llevaron allí, el propósito era que estudiase, que aprendiera disciplina, que me disciplinasen bien, que me enseñaran orden, limpieza, a cuidarme de mis cosas, todo eso. Y tenía un destino. El destino era que me formase bien para que luego fuera un adulto responsable, capacitado y preparado para vivir la vida y para trabajar honestamente. Así que yo con esta experiencia quiero un poquito ilustrar la experiencia del pueblo de Israel. También entró una expectativa nueva, una tierra nueva que no conocían, que iban a poseer. ¿Cómo entrarían? ¿Con qué identidad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué destino? Entonces, tenemos un primer pasaje en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 9, donde Moisés, recordándoles la palabra de Dios, les va a decir cuál era la identidad de Israel como pueblo. Y les dice así, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numeroso que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Sino que Dios puso su amor en vosotros porque os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y en estas palabras Moisés refuerza, recuerda, les hace ver de nuevo cuál es su identidad. Eran un pueblo santo, hemos leído, apartado para Dios. Era un pueblo escogido y especial para Dios, que Dios quería hacerlo distinto a todos los demás pueblos. Era un pueblo amado, sin ningún mérito, sin que lo merecieran, pero Dios les amaba entrañablemente, eternamente te he amado, dice Dios a Israel en el libro de los profetas. Y era un pueblo entonces que era amado por Dios. Además era un pueblo con una promesa. Dios había hecho una promesa a los padres, a sus antepasados, y Dios estaba cumpliendo esa promesa en el pueblo. Y además era un pueblo libre, era un pueblo redimido, era un pueblo que había sido liberado de la esclavitud, era un pueblo que gozaba de unidad, de identidad como pueblo, era un pueblo que disfrutaba de la salvación de Dios y de que le había dado y de la libertad que Dios le había dado. Frente a esta realidad, Dios les dice y reconoce estas cosas, ten en cuenta estas cosas, date cuenta de todo lo que Dios ha hecho contigo, Israel. Date cuenta de lo que Dios ha hecho contigo, cómo te ha amado, cómo te ha escogido, cómo te ha liberado, cómo te ha salvado, cómo te ha traído, cómo te ha cuidado, cómo te ha unido, cómo te ha hecho un pueblo. Reconoce todo lo que Dios ha hecho contigo, porque lo que Dios ha hecho contigo, esto te da identidad, esto te dice quién eres.
Y es lo que Dios les está diciendo a ellos. Ellos son del Dios único y verdadero, de un Dios, dice aquí, que es un Dios fiel, por lo tanto es un Dios confiable, es un Dios seguro, es un Dios que cumple su palabra. Dice que también es un Dios misericordioso, es un Dios salvador, es un Dios que les ha liberado y es un Dios del pacto, que cumple aquello que Él ha prometido. Por lo tanto, lo que Moisés está pretendiendo provocar en el pueblo de Dios es que entiendan lo que Dios ha hecho con ellos, y eso les da identidad, les dice quiénes son. Y lo que necesita el pueblo es tener fe en ese Dios y en la palabra de Dios, creer a Dios y creer en su palabra. Cuando creen en Dios y creen en su palabra, tienen una identidad segura de lo que realmente son. Entender lo que son, entender su identidad. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado también una identidad. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14 que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el poder, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros también tenemos una identidad en base a lo que Dios ha hecho con nosotros y en nuestra vida. Nos ha hecho hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 nos dice que nosotros somos ahora una nación santa, un pueblo escogido, somos un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿verdad que sí? Y todo eso nos da identidad, somos un pueblo, el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que somos, miembros de la iglesia de Jesucristo, miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es nuestra cabeza, Él guía y dirige y gobierna la iglesia, y nosotros formamos parte de esta maravilla, de esta nueva humanidad, esta nueva creación que Dios está haciendo con cada uno de los que creen en Jesucristo, formando un nuevo pueblo, una nueva humanidad a la imagen de Jesucristo, y nos da esa identidad como hijos de Dios. Y esa identidad la mantendremos siempre que tengamos fe en Dios y en su palabra, porque es Dios y la palabra de Dios quien nos da la identidad de lo que somos. En segundo lugar, Moisés les va a recordar cuál es su propósito cuando iban a entrar en la tierra prometida. Y les habla en el capítulo 6, los versículos del 4 al 9, el propósito del pueblo. Cuando entrarás, Israel, en la tierra prometida, cuando entres, ¿cómo debes de vivir? ¿Cuál es tu propósito? Ya sabes qué eres, ya sabes quién eres, ya sabes quién es tu Dios, ya sabes qué es lo que ha hecho Dios contigo, ya sabes cuál es tu relación personal con Dios. Ahora, ¿cómo has de vivir? ¿Cómo debes de vivir en la tierra que Dios te ofrece? Y dice el capítulo 6, versículos del 4 al 10. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tu propósito, Israel, tu propósito viene de que sepas que tu Dios es el único Dios verdadero y que solamente hay un Dios verdadero, que es el Dios que te ha creado, el Dios que te ha dado promesas, el Dios que te está formando, el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que te ha dado libertad y el Dios que está contigo, porque la presencia de Dios con el pueblo de Israel estaba manifestada por medio del tabernáculo. ¿Lo recordáis? El tabernáculo en el desierto. En el centro del pueblo, el tabernáculo, 3 tribus aquí, 3 aquí,
3 aquí y 3 aquí, norte, sur, este, oeste. Las 12 tribus de Israel en torno al tabernáculo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y a ese pueblo le dice cómo ha de vivir, porque ese pueblo tenía que ser luz a las naciones. Es el pueblo de Israel en medio de Canaán, de la tierra prometida, viviendo allí y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tenía que ser luz a las naciones, testimonio de Dios, del Dios verdadero y testimonio de la voluntad de Dios. Por eso era necesario que Israel lo primero que tenía que hacer es escuchar a su Dios. Escucha, Israel, escuchar a su Dios. Tú quieres saber, queremos saber cómo hemos de vivir. Lo primero que hemos de hacer es escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo me dice que he de vivir? ¿Cómo he de comportarme? ¿Cuál debe ser mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, ¿verdad? Mi tiempo libre, el uso de mi dinero, todos los aspectos de la vida? ¿Cómo debo de vivir? Pues primero escucha al Señor tu Dios, porque Dios es un Dios único, es el Dios verdadero. Y el énfasis principal respecto de esta manera de vivir es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor a Dios es la condición y el primer requisito que Dios pide en nuestra relación con Él. Es un amor que es el mandamiento más importante, el más prioritario. Es un amor que se corresponde al amor de Dios. Hemos leído en el pasaje anterior, cuando Dios le da la identidad al Señor, dice que el Señor te amó. Y dice que nosotros podemos ahora amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Y porque dice Romanos capítulo 5, versículo 8, en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, Dios nos ha amado primero. ¿Nosotros le podemos amar? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es un espíritu de amor el que Dios ha puesto en nosotros, y con ese amor de Dios nosotros también podemos corresponderle de una manera voluntaria. Por eso dice con todo tu corazón. Ahí está nuestra voluntad. Nuestro corazón tiene que decidir amar a Dios, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Lo tenemos claro? El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Quiero amar a Dios, me propongo amar a Dios. Y eso se demuestra, porque obras son amores y no buenas razones. Y veremos cómo se demuestra el amor a Dios. Ha de ser con el corazón, ha de ser de la manera íntima, profunda, con toda el alma, y ha de ser con todas las fuerzas. Y en el Nuevo Testamento se añade esta frase: y con toda tu mente, porque hemos de ser conscientes. Así que, ¿qué hemos de sentir hacia nuestro Dios? Hemos de sentir un amor profundo, un amor auténtico, un amor verdadero. Ese amor que incluye una palabrita que también se usa en el Antiguo Testamento muchas veces: el temor a Jehová, el temor al Señor. Que ese temor no es miedo, no es asustarnos. Ese temor es reverencia, es deseos de honrarle, de agradarle, de contentarle mediante la obediencia. Es una manera de agradar a Dios. Y sabiendo que Él está por encima de nosotros. Nosotros somos sus criaturas y por lo tanto nos debemos al respeto a Dios, la obediencia, la honra solamente para Él. Y dice también que este propósito que hemos visto, que es escuchar al Señor, amar al Señor, es también de testificar del Señor. El propósito de testificar del Señor. A los hijos, dice aquí, nos está hablando de una manera personal también, cada uno de nosotros llevándolo atado dentro de en lo que hacemos, nuestras manos, también lo que miramos, lo que deseamos en nuestros ojos, y también es un testimonio público, porque tenía que estar claro en la casa y a las puertas de la ciudad. Aquí dicen tus puertas, se refiere a las puertas de las ciudades. Tenía que estar claro el testimonio y la palabra de Dios. Y eso nos ha llamado el Señor. El propósito de Israel era en la tierra prometida. Tenían que escuchar a Dios,
tenían que amar a Dios y tenían que dar testimonio de Dios. Y eso es lo mismo que Dios espera de nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice el Señor Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, el amor a Dios expresado mediante la obediencia produce comunión con Dios, cumple el propósito de Dios para nuestra vida, nos permite dar testimonio de Dios a las demás personas, porque la fe es una fe personal, pero no es una fe privada. Hemos de tenerlo muy claro. Hoy la sociedad quiere que nuestra fe sea una fe privada, ¿vale? La fe nunca puede ser privada. La fe siempre debe expresarse, ¿correcto? Con libertad de conciencia, con libertad de expresión, con las libertades inherentes a la dignidad del ser humano y que están reconocidas además no solo por la palabra de Dios, sino también por los derechos humanos. Por lo tanto, sí que tenemos una fe personal, pero debe ser una fe pública, una fe que se exprese, una fe que se manifieste individualmente y también colectivamente. Debemos, pues, en esta expresión del amar a Dios, recordar también que ese es el primer mandamiento, pero el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la expresión de nuestro amor a Dios es también ser expresa mediante nuestro amor al prójimo. Y ahí es donde Israel encontraba el propósito de su vida, el propósito como pueblo y el propósito de porque Dios les había formado, les había sacado de Egipto, los iba a introducir en la tierra prometida. Y ese es nuestro propósito también. Hemos citado antes Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9, y el versículo 10 dice: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hemos de ser testigos, anunciar las virtudes, el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Este evangelio que dice Romanos capítulo 1 y versículo 16: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y gracias a Dios que los que nos hablaron del evangelio creían eso, porque sabían que si creíamos íbamos a ser salvos por la fe en Jesucristo. De la misma manera hemos de llevar el evangelio para que otros también puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Y la tercera cosa que Moisés está recordándole al pueblo: hemos visto primero su identidad, quiénes son; segundo, su propósito, cómo han de vivir y para qué han de vivir; y ahora su destino. ¿Cuál era el destino final del pueblo de Israel? Lo encontramos en Deuteronomios capítulos del 12 al 14. Capítulo 7, Deuteronomio 7, del 12 al 14. Y dice el Señor: y sucederá que, porque escuchas estos juicios y mandamientos del Señor y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y mirad qué tres expresiones: te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, tu trabajo, ¿verdad? Todas las cosas, tu tienda, tu oficina, tu fábrica, tu empleo. El Señor va a bendecir todas las cosas porque Él dice que, y eso será donde, en la tierra que Él juró a tus padres que le daría. El destino de Israel era ocupar, consumar la promesa hecha a Abraham. La promesa es: te multiplicaré y te daré una tierra y serás testimonio. Y ese era el destino de Israel: ocupar la tierra de Israel, la tierra prometida, el Canaán, donde iban a entrar, porque allí Dios iba a bendecir a ese pueblo, lo iba a amar, lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar. Dice el versículo 14: bendito serás más que todos los pueblos, más que todas las naciones. Te voy a bendecir más que todas las naciones. Vas a tener los reyes más sabios, los más justos, los más buenos, los vas a tener tú, Israel. Te voy a dar, va a producir la tierra los productos más ricos, más buenos, más abundantes. Tus mujeres, las madres van a tener hijos, las familias van a ser numerosas, vas a vivir feliz, voy a multiplicarte, voy a bendecirte. Ese era el destino, que era
alcanzar la herencia de la promesa. Es el cumplimiento de la promesa, recibir la tierra prometida era el destino de Israel, ¿verdad? Porque las promesas se heredan mediante la fe y la obediencia. Por eso el Señor le dice que si guardas y pones por obras mis mandamientos. Las promesas se heredan mediante la fe y la obediencia. Y eso es por lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos con fe y obedezcamos su palabra, porque la obediencia es vida y la obediencia trae bendición. ¿Estamos de acuerdo? La obediencia es vida y la obediencia trae la bendición de Dios. Y eso hace que alcancemos nuestro destino. ¿Vale? Y nuestro destino ahora como pueblo de Dios es que un día estaremos en la misma presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que hemos hecho herederos y coherederos con todos los santos y también con el Señor Jesucristo de la gloria eterna, de estar en el cielo, en el reino de Dios, porque el reino de Dios es algo real, que nosotros ahora ya estamos en el reino de Dios como iglesia de Jesucristo, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Pero el reino de Dios se manifestará en plenitud cuando el Señor Jesucristo venga y cuando haga nuevas todas las cosas. Y dice que hará cielos nuevos y tierras nuevas donde moran la justicia, donde todo será perfecto. Y esa tierra prometida para nosotros, esa promesa que Dios nos ha dado, que esperamos recibir, esa herencia junto con toda la iglesia y con el Señor Jesucristo, la recibiremos. Ese es nuestro destino. Mientras vamos a nuestro destino, hemos de mantener nuestra identidad como hijos de Dios y nuestro propósito de escuchar a Dios, amar a Dios y proclamar y dar testimonio de nuestro Señor. Él va a cumplir su pacto porque Él siempre cumple todos los pactos. Y quisiera concluir con una ilustración que encontramos en el mismo Señor Jesucristo, porque Él fue también retado en estas tres cosas, en su identidad, su propósito y su destino. Y el Señor Jesús pasó un momento crucial al principio de su ministerio. Fue en el momento que fue llevado al desierto para ser tentado. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Satanás quiso destruir su identidad, su propósito y su destino. ¿Vale? Y es lo mismo que Dios quiere destruir en tu vida y en mi vida también. Quiere que nos olvidemos de quiénes somos, que a veces perdamos la noción. Quiere que nos olvidemos de para qué estamos aquí, cómo hemos de vivir y distraernos con las cosas de este mundo y las cosas y las oportunidades y le podría hacer esto y otro, y los objetivos de la vida y los propósitos de la vida y las metas y nuestros deseos. Quiere distraernos con estas cosas y también quiere distraernos de nuestra identidad. Quiere olvidarnos que somos el pueblo de Dios para amar a Dios y dar testimonio de Él y para llevarnos a su misma presencia. Y esto el mismo Señor Jesucristo lo sufrió también cuando fue tentado allí en el desierto, cuando a Jesús el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijos de Dios, pues tírate de este peñasco aquí, verás cómo Dios viene a recogerte. Y Jesús le respondió, fijaos que la tentación, Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. El concepto de tentar al Señor es el concepto de dudar del Señor. ¿Queda claro? Tentar al Señor es dudar del Señor y quererlo poner a prueba, ¿vale? Dudar del Señor. Es verdad que Dios ha prometido, porque los ángeles vendrán y te recogerán, Jesús, no te preocupes porque Dios lo ha dicho, la palabra de Dios lo ha dicho, tal y cual, ¿vale? ¿Dudamos de esto, de la palabra de Dios? ¿Vamos a hacer lo que no debemos hacer para ver si el Señor nos saca de lo que no debiéramos de haber hecho? ¿Me entendéis la idea? O sea, el concepto de nuestra identidad. Si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ni mucho menos. La respuesta de Jesús fue, hay que mantener la fe en Dios y en la palabra de Dios. No hemos de tentar a Dios, no hemos de dudar de Él ni de su palabra. Hemos de mantener nuestra identidad que está en Él y en la palabra de Dios. ¿Vivimos conforme a nuestra identidad? Esa es la idea. Conocemos nuestra identidad,
La conocemos bien, la tenemos bien arraigada, sabemos quiénes somos, que somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor, que el Señor somos suyos, que Él está con nosotros. Esa es la cuestión. Al Señor Jesús también se le presentó la otra cuestión. Querían destruir también su propósito. Mira, si me adoras, te voy a dar todos los bienes de este mundo, los reinos de este mundo, te los doy todo, pero tienes que arrodillarte y tienes que adorarme. Y el Señor Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, porque el propósito de esta vida es amar a Dios, es servir a Dios, es honrar a Dios, es adorar a Dios y servirle solamente a Él. Entonces nosotros hemos también de preguntarnos, ¿verdad?, si vivimos conforme a este propósito, si nos dejamos arrastrar por otras promesas. ¿Dónde está nuestra promesa? Viene del Señor y hemos de mantenernos firmes a Él. Y en tercer lugar, el Señor también fue tentado en cuanto a su destino, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Le dijo, La idea era, bueno, a fin de cuentas tú tienes hambre, tú tienes poder, tú dices que eres el Hijo de Dios, bueno, pues puedes demostrarlo haciendo que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi destino no viene de mis dones. Mi destino no viene de lo que yo pueda hacer para el Señor. Mi destino viene de lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida y lo que tiene preparado para mi vida. Ese es el destino que nos corresponde y que nos tenemos que apropiar. Vivimos entonces, claro, con nuestro destino, experimentamos las promesas de Dios en nuestra vida día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Confiamos en sus promesas. Vamos a mantenernos fieles al Señor en las promesas del Señor. Sabemos que hemos sido destinados a recibir una herencia gloriosa. Dice Hebreos capítulo 12 que habiendo de recibir un reino incorruptible, ¿verdad?, sirvamos al Señor constantemente. Habiendo de recibir tú y yo un reino incorruptible, eterno, que en el reino de los cielos. Bueno, Moisés decía estas palabras a Israel, acabamos, y les estaba diciendo: Israel, ¿has entendido lo que eres? ¿Tienes clara tu identidad? Y nos lo dice a nosotros. ¿Hemos entendido lo que somos? ¿Tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios? Israel, ¿has sentido amor hacia Dios? ¿Tienes amor hacia Dios? ¿Amamos verdaderamente a Dios por encima de todas las cosas? Israel, ¿vas a hacer la voluntad de Dios en la tierra prometida y cumplir y poseer la tierra y disfrutarla conforme a la promesa? Vivimos nosotros y vamos a hacer la voluntad de Dios para que las promesas de Dios también se cumplan en nuestra vida. Y acabamos con un versículo precioso que está en el capítulo 5 y versículo 29. Dice el Señor a Israel, después de que Dios les ha dado los 10 mandamientos, Israel les dice, sí, Señor, nosotros vamos a hacer tu voluntad, vamos a cumplir lo que tú nos estás diciendo, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia para siempre. Descendencia no solo en la carne, descendencia espiritual. Pues el Señor dice que ha de haber un corazón que le tema y que guarde siempre todos sus mandamientos. Amén.